analizar ya el Evangelio de Mateo, donde vemos a Jesús en un momento dramático de su vida. Y de esta manera podemos ver la victoria de Jesús. Fue ganada esa victoria, esa batalla en la cruz, fue ganada primeramente en el huerto de Getsemaní, a través de sus oraciones. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo número 41. Perdón, versículo 36. ¿Lo tiene? Dice, entonces llegó con ellos a un lugar, lo ponemos en la pantalla, por favor. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allá y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, estos son Jacobo y Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, dice el versículo 39, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, escribe Mateo, y dijo a Pedro, así que ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Y continúa su reto de alguna manera, su exhortación. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez fue y oró por segunda vez, continúa el versículo 42, y dijo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en mano de pecadores. Levantaos y vamos, ver, se acerca el que me entrega. El Maestro Jesús estaba, digamos, curtido en batalla. Sabía lo que era batallar en lo espiritual. Y de esta manera instruye a sus discípulos, instruye a los que estaban con él, a los que venían hacía ya 3 años caminando con él, la mayoría de ellos, los instruye acerca de la oración, como una preparación para lo que vendría, como una preparación para el día de prueba, para el día de la tentación. Por eso, en esta mañana yo quiero traer este mensaje, espero que usted lo reciba, de la importancia de velar, de estar atentos orando. Es necesario que nos preparemos para el día malo. Quizás hoy estás atravesando el día malo. No estoy diciendo que no sea así, pero necesitamos prepararnos para ese día. Que quizás sea el presente, pero también quizás pueda ser mañana o pasado. Y no es un día, sino de un tiempo. Cuando habla del día malo, habla de un tiempo en el cual las pruebas vendrán. Y Jesús, siempre digo lo mismo, y Jesús dijo, pruebas van a tener y es necesario que las tengan. Promesa de Jesús. No te da ganas de decir, no. ¿Quién quiere pasar por pruebas? Nadie. Jesús mismo le estaba diciendo al Padre, Padre, si puedes, yo no quiero pasar por esto. Pasa de mí esta cosa. No quiero pasar. Pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Y es necesario que usted y yo nos preparemos para ese día. Amén. No mande mucho mensaje al Messenger, porque me están entrando burbujitas en la tablet y me están complicando la lectura de... Pero no mande muchos mensajitos. Tengo instalado Facebook acá. Entonces cada vez que mando un mensaje, se me está llenando la pantallita de circuito.
Ya sé quién es. Ay, Señor. Querido mío, querida mía, hay guerras que se ganan con bombas, con soldados, como están pasando ahora en la zona de Ucrania, pero hay otras guerras, las espirituales, que se ganan en el corazón del hombre mediante la oración. Amén. El Proverbio 16:32 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea en su espíritu que el que toma una ciudad. Querido mío, hay cosas que necesitamos pelearlas en el espíritu. La batalla se libra dentro de nosotros. ¿En dónde? En el espíritu. Amén. Y que nuestro espíritu, como decía recién hace un ratito, esté alineado con el Espíritu Santo, que es quien nos da la victoria. Dios es un Dios proveedor, un Dios generoso. Dios es un Dios que nos da todo lo que necesitamos. Y es importante que lo tengamos en cuenta y que lo consideremos, la naturaleza generosa del Señor, que está lleno de gracia, de misericordia para con los suyos. Y para con aquellos también que todavía no le han recibido, por gracia y misericordia los está llamando. Y Él nos pide que clamemos a Él cada vez que tengamos una situación y cada vez que podamos y tengamos una oportunidad de hacerlo. Amén. Si no, ¿de qué manera vamos a librar nuestras batallas? Así peleo mis batallas. Si usted escucha esa canción, las batallas se pelean de rodillas. ¿Cuánto vieron la película Cuarto de Guerra? Y quizás en la película había un lugar geográfico dentro de la casa que era una habitación, donde esta mujer peleaba las batallas. Pero lo realmente importante no es dónde, no es una habitación, no es el baño, no es la cocina, no es la iglesia, sino el lugar de intimidad con el Señor. Amén. El Señor es generoso, está lleno de gracia. El Señor quiere todo lo bueno que hay de Él, que es todo para usted. El Señor quiere darle lo mejor de todo lo que posee, que es el todo. Se lo quiere dar a usted. Usted y yo muchas veces pensamos que las cosas nuestras son nuestras. Me lo gané con el sudor de mi frente. Y siempre le digo lo mismo. Si usted no tuviera trabajo que el Señor le dio, no podría ganarlo con el sudor de su frente. Si usted no tuviera salud que el Señor le dio, no podría salir a trabajar con el sudor de su frente. Si usted no tuviera las fuerzas y las energías que Él le da, usted no podría ni siquiera levantarse de la cama. Y principalmente, si Él no le da la vida a usted, usted no podría ir a trabajar. Con el sudor de mi frente, sí, porque lo dice Génesis, con el sudor de tu frente trabajarás todos los días y proveerás para lo tuyo. Bien, ese principio está perfecto, pero todo viene de Él y todo es para Él. Amén. No se crea que lo suyo es suyo. Entendemos mal cuando decimos que el territorio argentino es de los argentinos. Yo le digo una cosa, que el territorio argentino sea territorio de Dios. Amén. Estas tierras, estas pampas que vivimos por acá, aquí en Bahía Blanca, tenían un nombre de los pueblos originarios de este lugar, que en su traducción estaba, entiéndame bien la redundancia, traducido decía tierra del diablo. Bahía Blanca era en sus orígenes, antes que usted y yo estemos acá, antes que Tomba venga y funde la fortaleza protectora, antes que, para los que no saben, Tomba fue el fundador de Bahía Blanca, fundó la fortaleza protectora que era el cuartel, era el fortín, donde impedía que los indios vengan y ataquen. Entonces ese fue el inicio de la ciudad. Pero antes de Tomba, antes de todo eso, los originarios de esta tierra, de aquí de Bahía Blanca,
decían que Bahía era tierra del diablo. Hace ya muchos años, gracias a Dios, el Señor le mostró este detalle más que importante a un grupo de pastores, y fue hace ya años declarado, fue roto ese decreto que había sobre esta ciudad y fue declarada tierra de Dios. Y así como Bahía Blanca es tierra de Dios y lo seguimos declarando y proclamando, que toda la Argentina sea tierra de Dios. Lo cual no es. Porque si fuera tierra de Dios, no se estarían proclamando leyes que permitan, que legalicen el aborto. Prepararnos, muchas veces no siempre, para el día malo. Amén. Y sí, como dijeron ahí, como leímos recién ahí en la Escritura, la carne es débil, la carne tira. Querido mío, somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Pero Jesús enseñó que a través del nuevo nacimiento, un nuevo espíritu, el Espíritu de Dios, sopla vida a usted y a mí. Y nos vivifica y nos da vida de nuevo. Obviamente no podemos entrar de nuevo en el vientre de nuestra madre como pensó Nicodemo. Pero sí es necesario nacer de nuevo en el Espíritu. ¿Para qué? Para ser seres y personas. Para ser seres y personas espirituales. Amén. En la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo, no lo que yo se lo leo en el versículo 17 del capítulo 3, dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Es necesario que usted y yo, gracias al Señor por la palabra seguramente de ayer que trajo libertad a muchas, gloria a Dios, pero también quien nos liberta es el Espíritu Santo de Dios. Y el Señor que ya rompió yugos y cadenas, fueron podridos los yugos, fueron deshechas las cadenas, fueron triturados los grilletes que nos ataban al mismo infierno. Y hoy podemos decir que somos libres en el nombre de Cristo Jesús. Pero la carne es débil. Y en esta condición de debilidad muchas veces seguimos y anhelamos lo que la carne débil impulsa. El apóstol Juan en la primera carta, no lo busque, habla sobre los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Sobre estos tres cosas. Pero lamentablemente nuestra naturaleza es humana, pecaminosa. La traemos desde antes de la cuna. Creo que las mujeres entendieron esta parte, ¿no? Hay una cadena de inequidad que nos alcanza, que si no es cortada, continúa en nosotros. ¿Y sabe qué es lo peor? Que continúa en los suyos, en sus hijos. ¿Y sabe qué es lo peor? En los nietos, en los nietos, y así podemos seguir hasta que uno se levante y diga hasta aquí, y se levante en oración y corte con todo eso. Amén. Por eso, querido, nuestra carne anhela hacer los deseos. A ver, Tinelli, ¿cómo está? ¡Pum! Y bueno, gracias a Dios no está mal. Que el Señor lo mantenga ahí. No, está en todos los canales. Que el Señor lo mantenga ahí encerradito, perdóneme si usted lo mira, qué sé yo, pero que lo mantenga ahí encerradito, quietito, que no haga nada. Porque lo último que está haciendo es pura macana. Pero, dígame la verdad, hay un programa que a mí me da, un programa de televisión que a mí me da, perdóneme la palabra que voy a utilizar, me da asco. Y encima ya con el título, perdóneme si usted lo mira, el show del problema. Hasta el otro día que lo vi la semana pasada, no, pero hasta la semana pasada, hace un par de semanas. El show del problema. Hacen de un problema de pollera y todo eso un show. Y se ríen y se mofan y están. Y nosotros muy tontos. ¿Usted piensa que ese programa está al aire porque nadie lo mira?
¿Por qué piensan que está al aire ese programa? Porque hay gente que lo mira, hay gente que consume eso. La carne quiere hacer cosas que no corresponden. El apóstol Pablo escribe también, aquello que no quiero hacer es lo que termino haciendo. Eso que no quiero hacer es lo que hago. La ley me marca, la ley de Dios me marca que está mal. Y yo me levanto a la mañana y digo, voy a orar, cuando vuelva del trabajo, me voy a tomar un tiempo de lectura con el Señor. No me levante la mano, pero ¿cuánto? Me comí la maga. Pero ¿cuántos se levantan a la mañana y dicen, hoy a la tarde voy a leer la Biblia? Voy a agarrar la Biblia. La voy a leer, voy a tomar un tiempito de oración. Voy a orar con mi esposo, con mi esposa, nos vamos a juntar ahí de rodillas al lado de la cama. Y nos vamos a trabajar. Y volvemos con hambruna. Lo primero que hacemos es ir al baño. Cuando volvemos al baño, lo primero que hacemos, sobre todo los varones, agarramos la heladera, sacamos algo, picoteamos, tomate, torta, pastafrola, rosquita. Y ya la patrona empieza, pasó esto, pasó lo otro, y después prendimos la tele. Y de paso, ya que prendimos la tele, a ver WhatsApp. Hay mucho, un poquito Facebook. Y empezamos, y ni hablar si tiene Instagram y todo eso. Che, ¿qué comemos? ¿Qué cenamos? Esa es mi pregunta de cabeza. ¿Qué cenamos? Y comemos y ya salimos y nos acostamos a dormir. ¿Y la oración? ¿Por qué? Querido mío, porque la carne es débil. La carne es débil. Y nos podemos proponer hacer bien, pero terminamos haciendo lo que la carne manda. ¿Sí o no? Muchas veces, por eso el Señor Jesús le dijo, ¿no pueden orar una hora conmigo? ¿No pueden estar una hora? 3 veces se lo dijo. No pueden orar. Y eran los discípulos que venían caminando con el Señor. Vieron milagros, vieron leprosos sanarse, vieron que en el barro juntaban un poquito de saliva, revolvían el dedo, le ponían los ojos y los ciegos empezaban a ver. Vieron cuando un muerto salió de su cueva caminando. Ellos lo vieron. Vieron sanar a la hija de un centurión a la distancia. Vieron tantos milagros y sin embargo no podían orar una hora con el Señor. Amados, ¿sabe qué? Tengo una mala noticia. No podemos librarnos de esta parte de nuestra naturaleza si vamos a tener que sufrirla hasta el día que vayamos al encuentro con el Señor. No hay forma de librarse. El apóstol Pablo preguntó, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por eso, usted puede decir, bueno, pastor, pero ¿qué hacemos? Querido mío, tenemos armas poderosas, espirituales. Y que si nos ocupamos de lo espiritual del Señor y dejamos de hacerle tanto caso a la carne, vas a ver que vas a caminar de gloria en gloria, tomado de las manos del Señor y cada vez más fortalecido. Porque de esta manera iremos debilitando al ser carnal que todos llevamos dentro. Amén. Amén. Y aunque a veces pareciera que ese carnal lleva las riendas de nuestra vida, cuando empezamos a vivir una vida de oración y empezamos a orar y empezamos a clamar y ponemos al Señor por sobre todas las cosas, primero en todo, y esto no quiere decir que pasemos a estar todo el día con la Biblia bajo el brazo. ¿Sabe cuánta gente conozco con la Biblia bajo el brazo? Que lo que menos hace es estar con el Señor. Está con la Biblia, no con el Señor. Pero si empezamos a hacer esto, la gracia del Señor, la misericordia de Dios y su Espíritu Santo te va a traer libertad de ese ser carnal. No del todo. Hay un pastor amigo
que cada vez que tiene por ahí que se enoja con algo, dice, me salió esa parte que todavía está viva dentro de mí. Me salió, en el mundo decíamos, me salió el indio de adentro. Bueno, él dice, me salió la parte que todavía no murió en la cruz. Querido mío, querida mía, usted y yo debemos tener un tiempo de oración para estar con el Señor. No basta con venir una vez a la semana al culto. Les tengo esa pésima noticia. No basta con estar escuchando alabanza. No alcanza con de vez en cuando agarrar la Biblia. Porque hay algunos que quizás digan, yo voy de vez en cuando, voy, escucho, levanto mi manito, voy, se terminó. ¿Sabe que no es así? ¿Sabe lo débil que está usted si es que hace eso? ¿Sabe lo que está en las manos del enemigo si vive esa vida de creyente light? Perdóneme que se lo diga de esa manera, pero el día malo va a llegar. A nosotros en este tiempo con Lore nos está tocando vivir un tiempo de, todos están al tanto, un tiempo difícil en cuanto a la salud de ella, tiempo en el cual pasamos momentos de lágrimas, no se lo voy a negar, pero estamos fortalecidos en el Señor. Estamos confiados en el Señor. Nos aferramos a Dios más que nunca. Pero eso es porque somos pastores. No. Porque aprendimos hace muchos años que no nos podemos soltar ni un segundo de Él. Porque hace mucho, obviamente sí tenemos problemas, tenemos dificultades, tenemos, por ahí se nos salta el indio de adentro, se nos salta la carne, se nos salta el viejo Guillermo vuelve a aparecer. La vieja Lorena vuelve a aparecer. No la mire porque esté viejita, no. Pero querido mío, entendimos que hace muchos años, entendimos que el Señor es quien nos fortalece y quien nos anima. Pero para eso hace falta tener tiempo de comunión con el Señor. Amén. Deje los deseos de la carne. No importa, me saca el redolante que hace arribito, porfa. Debemos dejar de lado proveer para la carne y tenemos que proveer para el espíritu, para nuestro espíritu. Hay muchos que pasan muchas horas de su día, de su vida, dedicados a sí mismos, dedicados a sus negocios, a su trabajo, incluso a su familia. Ni tiempo para orar por dedicarse a su familia. Y no acumulan tesoros espirituales. Mateo capítulo 6, verso 19. Un versículo muy conocido. Mateo capítulo 6, versículo 19. Dice, ¿lo tienes? No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín es el óxido, corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Seguimos al siguiente. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Siguiente versículo. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿En la familia? Sí, no estoy diciendo que usted debe abandonar su familia. No, al contrario. Debe atender a su familia. Pero si quiere hacer algo bueno por su familia, arrodíllese y ore. Y pase el tiempo con el Señor. Y va a ver que todo eso va a alcanzar el Señor. ¿Por qué? Porque debemos prepararnos para el día malo, querido mío. ¿Cuál es el día malo? Pedro tuvo un día malo. Tuvo la mayor de las angustias de su vida cuando allí negó al Señor. Pasó un tiempo de tantísimo dolor, de semejante dolor que el Señor apenas resucitó de entre los muertos, al primero que buscó fue a Pedro. Preocupado por Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro había pasado el peor de su tiempo, el peor de sus días, habiendo negado a Jesús cuando un rato antes dijo, yo no te voy a negar ni loco.
atacaría a quien sea que venga. Y al primer centurión que se apareció, ¡pum!, soldado romano que apareció, le cortó la oreja. Pero al momento que estaba solo frente a toda la multitud y lo acusaban de ser un seguidor de Cristo, dijo que él no lo conocía. Querido mío, la carne muchas veces nos traiciona. Juan el Bautista hasta dudó de quién era Jesús cuando estaba preso. En el Evangelio de Lucas, el doctor Lucas escribe en el capítulo 7, verso 18, dice: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas esas cosas, de Juan el Bautista. Y llamó a Juan a dos de sus discípulos. Y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos otro? Hasta él mismo dudó. ¿Por qué? Porque estaba preso. Él pensó que cuando venía el Mesías también iba a haber libertad. Y el reino de los hebreos se iba a implantar en la tierra. Y sin embargo dudó por estar bajo un tiempo de presión. Cuando estuvo preso, dudó de Jesús si era el Salvador, el Mesías. Querido mío, querida mía, si estás pobre, si estás desnutrido espiritualmente, en el día malo, la vas a pasar mal. Porque puedes hasta llegar a maldecir al Señor. ¿Yo? Sí, vos. ¿Por qué? Porque estás desnutrido, querido mío. En esa condición no sos capaz de hacerle frente a ningún demonio ni a ningún espíritu maligno. Más bien asegúrate de estar fuerte y bien nutrido de la palabra de Dios, de estar siempre tiempo con el Señor, como Pablo y Silas. Hasta acá de lo que usted ya sabe, en el fondo de la casa. Pero dice la Escritura que cantaban himnos a Jehová. Hicieron de la cárcel más asquerosa que podía haber en ese momento un lugar de fiesta y de alabanza a Dios. Amén. Pero eso es cuando pasas tiempo con el Señor. No le estoy diciendo nada que la Escritura no lo diga y no nos enseñe. Es necesario que usted y yo hacemos tiempo con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Querido mío, puedes atesorar promesas, puedes atesorar mensajes de Dios, experiencias preciosas de fe. Yo, si usted le pregunto, seguramente se acordará de algún momento en el cual usted estaba como en el cielo adorando al Padre. Yo me acuerdo de esos momentos, tengo algunos recuerdos de algunos de ellos. Y esos recuerdos tienen un valor tremendo. Pero querido mío, querida mía, cuando el mundo se eche a perder del todo y todo el mundo corra y esté desesperado, cuando la gente mire a Dios y solamente vea oscuridad, tú lo verás todo lleno de luz, si estás fortalecido en el Señor. Verás a Dios en cada detalle de todo lo que sucede, controlándolo todo. Un Dios que controla cada movimiento. En tiempos de oscuridad con mi esposa, desde el mes de febrero que estamos atravesando, miramos hacia atrás y vemos al Señor en cada detalle. ¿De dónde apareció esa infección? Ningún médico te lo pudo explicar todavía. Apareció una infección de la nada. Un bichito que entró en una prenda interior y entonces cuando ella se lo puso, no digo que no pase, pero sumamente difícil. Y de ahí apareció esa infección por lo cual le detectaron lo que le detectaron. Amado, si usted está lleno del Espíritu de Dios y pasa tiempo con el Señor, cada cosa que le pase usted va a ver que está bajo el control del Señor. Cada situación que le pase usted va a notar que está la mano de Dios detrás de eso, controlando absolutamente todo, como un piloto de avión controla su avión. Amén. Amén. Y podrá dormir tranquilo. Y en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo... Qué lindo cuando la cantamos con los niños, ¿verdad? ¿Estás confiado? Si pasas tiempo con el Señor, quizás sí. Si no pasas tiempo con el Señor,
querido mío, estás en problemas. Amén. Amado, el Nuevo Testamento nos cuenta cosas maravillosas de Jesús. Tremendas, pero no es ni una milésima parte de las cosas que Jesús hizo. En el Evangelio de Juan, el apóstol Juan, en el último capítulo, creo que es el 21, al final de su capítulo, dice, y estas son algunas de las cosas que contamos, son algunas de las cosas que hizo Jesús. Porque si nos ponemos a escribir todo lo que Jesús hizo en este tiempo, no nos alcanzaría para cubrir toda la tierra. Fíjese lo que dice el apóstol Juan allí al finalizar el capítulo 21. ¿Lo tiene? Búsquelo. Capítulo 21, no me acuerdo el versículo, pero me lo dije en medio de memorión. Capítulo 21 de Juan. El final del versículo, del capítulo. No me haga leer si tengo, tengo los 20 ahí, si no tengo que subir a buscarlo. ¿Qué dice? A ver. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribiesen una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habían de escribir. Amén. Solo hay unas cositas en las que se relataron. Imagínese lo que el Señor ha hecho. Imagínese lo que el Señor puede hacer con usted. Imagínese lo que puede hacer con sus hijos, con sus hijas. Imagínese con lo que puede hacer con un pueblo que dobla sus rodillas y llora al Padre clamando para que lo saque adelante. Querido mío, querida mía, hagamos lo que hagamos, no perdamos el contacto con el Señor. Y las muchas ocupaciones no son excusa. Amén. Debemos prepararnos para el día malo, para el día de la tentación. Cuando Esteban, uno de los discípulos de Jesús, cuando Esteban fue apedreado, en el capítulo, creo que era en el capítulo 5 o 4 del libro de los Hechos, está el relato de cuando Esteban empieza a hacer todo un relato de la historia del cristianismo, en breve, obviamente. Así fue donde los que acusaban a Jesús y a sus seguidores le mataron. Pero usted piensa que Esteban no estuvo toda su vida escuchando de Dios, pasando tiempo con el Señor Jesús. Por supuesto que sí. Por eso tuvo la valentía de pararse frente a todos los que estaban allí cargados de piedra, diciéndoles desde el principio todas las cosas. Tuvo la valentía de enfrentar a los que negaban y querían matar a todo cristiano que ande dando vueltas. ¿Por qué? Porque estaba, dice la Escritura sobre el final, porque estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amado, vivir en oración con el Señor, y no estoy hablando de que venga a las reuniones de oración, ese es otro tema. No estoy hablando para que venga a las reuniones de oración. Si quiere venir, bienvenido sea. Es más, lo animo. Martes a las 20 horas aquí de manera presencial y a las 20 horas de manera virtual. No estoy hablando de eso. Eso está bien, está perfecto. Pero no alcanza con un día a la semana. No alcanza con una hora a la semana. No alcanza con 2 horas a la semana. Porque te quedan el resto de las horas de la semana para estar saciando otros deseos. Si no, querido mío, tenemos que estar día tras día orando a nuestro Padre, estando en comunión con nuestro Padre. Amados, si estamos llenos del Señor, estamos conscientes de que Él es nuestro Dios, por más que vengan las tentaciones, podremos soportarlo. Amén. Escrito está, le dijo el diablo a Jesús. Y Jesús también le decía, pero escrito está. Y siempre hago la misma pregunta. ¿Y usted piensa que el diablo no lo va a tentar? Tentó a Jesús, al Hijo de Dios. ¿Qué no nos va a tentar a nosotros? Por supuesto que sí. Pero si usted está aferrado a la palabra, usted está aferrado al verbo de vida, tomado de la mano del Señor, en el nombre de Jesús te echo fuera, porque va a tener la autoridad para hacerlo. Porque el Espíritu de Dios va a estar sobre usted. Como dice Isaías 59, levantando bandera y echando afuera todo espíritu que venga
contrario a Dios. ¿Amén? Porque ese mismo espíritu del cual habló Isaías es el Espíritu Santo que en la Escritura empezamos a conocer explícitamente en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Pero estaba desde el principio. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios. Amado, si usted tiene un problema grande, ore en grande. Es proporcional. Si usted tiene problema grande, no se limite a orar por las comidas, sino dice tu servicio que sea el próximo total por un momento. Y bendice la mano que prepara el ponemos play y la hagamos. Pisé un callo, ¿no? El mío también me autopisé, no se va a creer, ¿eh? A veces cuando vengo con hambre, casi que no, a veces ni cerramos los ojos casi con Señor, bendice tu alimento. Amado, pasemos tiempo con el Señor. Vas a ser un desnutrido, Señor. Y el diablo te va a matar. Te va a matar a los tuyos. Alguien dijo, cada oración es como un ladrillo en un muro de protección contra el enemigo. ¿Cuántos ladrillos pusiste en tu muro? Puedo pensar que algunos pueden llegar a tener un muro decorativo. Alto como la red de una cancha de tenis. Estamos haciendo algunas cosas, algunos trabajos en casa con mi esposa. Nosotros no. Y entonces estuvimos mirando varios motivos de decoración. Y hay hasta lonas que imitan ser ladrillos. Querido mío, que tu oración no imite ser una oración, sino que lo sea. ¿Amén? Es una oración poderosa, genuina. No tiene que decir grandes cosas ni palabras difíciles, ¿no? Sencillamente abrir su corazón al Señor y dejar que lo que hay dentro de su corazón salga como un olor fragante hacia Él. Amén. Amados, necesitamos estar fortalecidos para el día malo, para el día de la tentación, para estar fuertes en el Espíritu. Quizás algunos de nosotros estamos como esa parábola del sembrador, siendo tierra no fértil. ¿Se acuerdan la parábola del sembrador? Que iba el sembrador y se le cayeron semillas, y semilla cayó entre los espinos, entre las piedras, y en tierra fértil. Que nuestra vida sea una tierra fértil para la palabra del Señor. Y esa raíz de la palabra de Dios es la que nos sustenta. Usted mire una planta, mire un árbol, se va a dar cuenta que por más cosas que pasen arriba, su fuente de energía está aquí abajo de la tierra. ¿Por qué? Porque está arraigado a la sustancia que necesita para extraer lo necesario para vivir. Y tu sustancia, tu espíritu, el espíritu humano, necesita estar aferrado a la fuente de vida que es nuestro Dios, para obtener la energía necesaria para poder vivir nutridamente. Amén. Y eso se logra en lo privado. En el cuartito de guerra. Querido mío, no hay creyente, cristiano, hijo de Dios, que esté bien alimentado y vigoroso si no ora y pasa tiempo con su padre. ¿Está teniendo problemas económicos? Por lo que tiene que trabajar horas y horas y horas y horas. Querido mío, descansa en el Señor. El Salmo 51, verso 22 dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará, no, gracias a Dios no termina el versículo allí.
Dice, no dejará para siempre caído al justo. Salmo 55, 22, poneme a ver, por favor. No dejará caído al justo. ¿Te toca en este tiempo estar caído? Capaz que sí. Pero sigue orando y sigue estando aferrado a la palabra de Dios. Porque la segunda parte de este versículo dice, no te dejará caído para siempre. Y el justo es el justificado por Cristo Jesús. El único camino verdaderamente feliz es echar nuestras cargas al Señor o sobre el Señor. Y cuando los problemas grandes vengan, querido mío, necesitamos orar más y más. No, pastor, no estoy yendo a la iglesia. ¿Sabe cuántas veces he escuchado esto? No, pastor, no estoy yendo a la iglesia. Ahora no estoy bien, no me estoy sintiendo bien. Mi respuesta, ¿cuál es? Estás haciendo exactamente lo contrario que lo que tenés que hacer. La dirección es que vaya para allá y voy a agarrar ¿a dónde? Al otro lado. Me siento mal, pastor, entonces por eso no estoy yendo. Ya las veces lo he escuchado. Cuanto más problemas tenés, más metido tenés que estar dentro de los caminos de Dios. ¿De dónde vas a obtener fuerza si no? ¿De dónde? Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿De algún consejo de algún amigo trasnochado? Si el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús, ¿a quién vas a ir? El jueves hablé algo de eso. ¿A quién iremos, Señor? Cuando los discípulos se querían ir, asustados y contrariados por lo que Jesús les estaba diciendo y les estaba enseñando. Y muchos, dice la Escritura, que muchos de sus discípulos se fueron. Y Jesús, como a estos 12, como que los tenía ya, los tenía medidos, los venía midiendo. Y a estos 12 le dijo, ¿ustedes también me van a dejar? Algo así, le habló después. ¿Ustedes también me van a dejar? Y Pedro, dentro de su carnalidad, el pobre Pedro, que a veces me siento tan identificado con Pedrito, dentro de su carnalidad le dice, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida, ¿a quién iremos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué le voy a preguntar a Guillermo? ¿A Lorena? ¿A quién voy a ir? Si solo tú, Señor, tienes palabra de vida. Amado, el único camino, verdad y vida es Cristo Jesús. Amén. El único camino, verdad y vida es Cristo Jesús. ¿A quién irás? Señor, ayúdanos. Hermano, si no estás orando, si no estás teniendo tiempo de oración con tu Padre, con quien te creó y quien te dio tu familia, estás en problema. Estás en un serio peligro. Alguien dijo, estás sin vacunas en un mundo lleno de virus y bacterias, lleno de enfermedades. Estás desnutrido e indefenso. Ayer miré un videito, después de veces lo comparto, qué sé yo, me encantó, re tonto el video. Un videito donde un león, usted capaz que lo tiene identificado, capaz que lo haya visto. El Rey León. ¿Cuántos vieron la película El Rey León? La mayoría algunos lo vieron ahora recién, pero es una película que yo la vi cuando ya era adulto. Y hace año 92 creo que fue el estreno de la primera versión. Pero ayer estuve mirando un videito que dura, creo que menos de un minuto, en el cual un lindo gatito, ¿lo vieron? Que las hienas se le acercan y en cada hiena había un cartelito que decía demonio. Y se lo querían comer crudo. Y el gatito ahí empezó a hacerse el cocorito y claro, la hiena no cortaba nada, chiquitito así. Hasta que por allá se escucha un rugido de un león y empezó a revolear demonios para todos lados. El león de la tribu de Judá está a tu favor. Amén. El león de la tribu de Judá está a tu favor.
se lo voy a compartir en mi. ¿Eh? El Rey León. ¿Cómo no conocer al Rey León? Querido mío, si estás orando, por más que sea un simple gatito, el león de la tribu de Judá te defiende, está a tu favor. Amén. No permitamos más que las cosas de este mundo nos separen del Señor. No nos alejemos. Va a pasar así que te vas a desanimar. Que vas a ver tu panorama. Pero sabe en tu interior. Porque tu espíritu lo sabe. Que el Rey de Reyes y Señor de Señores lo tiene. Y así sea la carne del Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Pídele al Señor gracia para perseverar en la oración, en la comunión con Él. Y en ese perseverar en la oración y comunión con Él, el Señor te fortalecerá. Y te dará nuevas energías, nuevas fuerzas. Olvídate de las formalidades, olvídate de las palabras difíciles. Pues tendemos a ser demasiado ortodoxos en nuestra oración. Olvídate de eso. Lo importante es que ores con todo tu corazón, una oración dirigida al Padre, al Rey de Reyes, Señor de Señores, quien hará callar todo el cielo para oír la voz de tu corazón. Porque eres importante. Pero lo importante que tú eres es porque Cristo murió por vos y por mí. ¿Amén? Él quiere tu corazón. No quiere ni tu edificio que tenés por casa, ni tus zapatos, ni ninguna otra cosa, ni tu dinero, ni nada. No. Él quiere tu corazón. Amado, guarda tu corazón. Porque de él mana la vida. Amén. Y si un día te quedas sin fuerza, ¿a cuánto le pasa? Mucho más de lo que usted se piensa. Lea Isaías 40. Busque Isaías 40. Vengan chicos de la alabanza y traduzcamos Isaías 40. Versículo 29. Cuando no tengas ya más fuerza, cuando te pase que te quedaste sin energía y que la fe no te alcanza ni para vos y encima a veces te viene a pedir oración. Pedimos oración por fulano, mengano, sultano en el grupo de WhatsApp, gloria a Dios, pero más que pedir oración para vos. Y cuando te vengan a pedir oración, a veces sabe las ganas que le da decir, no me alcanza la fe ni para mí, querés que ore por vos. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se fatigarán. Amén.